Sus calles y pasajes están llenos de recuerdos, como los niños que jugaban y que hoy ya no se escuchan porque son padres de familia, como la casa embrujada, en donde sucedían dramas reales e imaginarios y que hoy es ocupada por instrumentos de la modernidad, como el barro, las viviendas básicas, el calor de la amistad y la solidaridad. El barrio Camilo Enríquez y Loteo Aerm se encuentran ubicados en el surponiente de Punta Arenas, circunscritos por las calles Eusebio Lillo, Fray Pedro Valderrama, Avenida Brasil y Fray Camilo Enríquez. Cuentan con 259 viviendas distribuidas en 11 manzanas, emplazadas en 7,32 hectáreas. Colinda por el oriente con el barrio 18 de septiembre, al poniente con Juan Pablo II y Loteo Lynch, por el sur con Diego Portales y por el norte con Monseñor Boric. Los pobladores de ambos sectores se asocian al compartir elementos en común, como locomoción colectiva, espacios públicos, parques, iglesias, sede vecinal y los modos de habitar. Era otro Chile. Corría la década de los 80 y el país vivía el impulso de la plata dulce, con las familias endeudándose en dólares. No obstante, en 1982 se activa una profunda crisis económica que redundó en un alto desempleo que obliga a implementar planes especiales, como el programa de ocupación para jefes de hogar y el programa de empleo mínimo. La incertidumbre se apoderó de la economía. El sueño de la casa propia se convirtió en una verdadera ilusión que permitiría escapar del arriendo. En los primeros años de la década de los 80 se realizan las gestiones para el levantamiento de viviendas sociales de algo más de 30 metros cuadrados en el sector alto de Punta Arenas, en donde, por entonces, se emplazaban parcelas, lecherías y aserraderos. Cuando vinimos a ver estas casas acá nosotros, cuando ya lo estaban haciendo, vinimos a ver el terreno, la casa donde... Yo le decía a mi marido, ¿pero dónde vamos a ir a vivir? Porque esto era toda pampa arriba, pura montaña, frío, barro, había de todo. Y decía, bueno, donde nos toque nomás, porque peor estar arrendando. Un día alguien me llamó y me dijo, chica, porque me decían chica, yo trabajaba en la zona franca en ese entonces, chica, dijo, debías postular a esto, porque se va a entregar una población hace un poco tiempo más. Ya digo yo, ¿y qué hay que hacer? No, nada, tienes que irte a inscribir nada más, decir cuánta plata tienes y ahí te van a llevar. En agosto de 1983, el Servicio de Vivienda y Urbanización Magallanes entrega 180 viviendas sociales de 32,2 metros cuadrados cada una que correspondían al barrio Camilo Enríquez, bautizado en honor al sacerdote chileno, fundador y director de La Aurora de Chile, el primer periódico que circuló en el país. Especialmente beneficiados con estas viviendas sociales fueron los funcionarios de Gendarmería, Fuerzas Armadas e integrantes de SEMA Chile. Se vendían una X cantidad de casas. Para la persona que tenga en ese momento, ¿no es cierto?, 150.000 pesos, le quedaba pagada la vivienda. Obviamente que en ese tiempo, ¿no es cierto?, no era fácil tener 150.000 pesos en esos años, ¿no? La casa era chiquita, tenía el living, la cocina, el baño y 3 dormitorios. Era de lata, las paredes eran de color rojo y nosotros tuvimos que colocarle cerco y todas esas cosas porque venía la casa nomás. Y arreglar la casa adentro igual, porque adentro venía solamente las paredes y el piso, que era con flexi. En esos años la casa lo entregaron el puro esqueleto, digamos, porque no es como lo entregan ahora, que entregan con todo. En esos años no. Tuvimos que pintar, arreglar la casa para poder vivir. Y recuerdo que llegamos como era invierno. Me acuerdo en ese tiempo no había vereda, tenía solamente el paño central que estaba pavimentado. Todas las casas en ese tiempo estaban sin cerco.
Tras los primeros años de instalados en el barrio Camilo Enríquez, los vecinos visualizaron la necesidad de presentar proyectos sociales tendientes a mejorar el entorno y la infraestructura de las viviendas, por lo que conforman la primera junta de vecinos en 1987, liderada por Héctor Vargas, junto a un grupo de dirigentes que con gran dedicación golpean las puertas de los entes fiscales que poseen programas de apoyo para sectores vulnerables. Formó primero la directiva de la Junta de Vecinos. En ese entonces la directiva lo constituyó don Héctor Vargas, el señor Ulloa y la que habla, Violeta. Lo primero que comenzamos a trabajar fue en hacer las veredas. Que fue muy lindo porque los vecinos se juntaban, hacían las comidas, hacían sopaipilla, ayudaban con las carretillas, todo muy, muy unido. Trabajé con mi esposo, que en paz descanse, Pedro Chihuay, que dio su vida por esta población, con Luis Velázquez, mi hijo mayor, que también trabajamos, y Pablo Paredes, porque los otros niños ya eran chicos. Pero trabajamos los cuatro codo a codo. Pero nosotros teníamos que hacer la mano de obra, o sea, digamos, nosotros hacerla... Incluso tengo una foto que lo vamos a ver. Tengo una foto de cuando estuvimos haciendo esas veredas en el pasaje. Mientras los vecinos de Camilo Enríquez, con gran esfuerzo y dedicación, concretaban mejoras en sus viviendas y en el entorno, la familia Aer puso a la venta una serie de lotes en un terreno aledaño, el que antiguamente contaba con una lechería. Allí, diversas familias, a principios de la década de los 90, comenzaron a comprar terrenos y autoedificar sus viviendas. Uno de los primeros en instalarse fue Laudelino Sierra, junto a su señora Juanita Barría y sus hijos. Compraron un terreno, empezaron a juntar la plata para construir la casa y nosotros teníamos unos maestros que le decían los enanitos, eran todos hermanos. Y empezaron a construir la casa. Mi nana viajaba a Argentina, buscaba la plata, la traía y compraba los materiales y empezaron a construir la casa. Fue una de las primeras casas junto con los vecinos Talma y los vecinos de al lado, no me acuerdo el apellido del vecino del lado del costado poniente. En 1991 también compran terrenos y se instalan las familias Parada, Navarro, Galindo y Cristi, entre otras. Levanta sus viviendas sin que contaran aún con las escrituras de propiedad. Los terrenos eran baldíos, puro terreno, entonces no había nada, es una pampa. Entonces toda autoconstrucción, cada cual construyó su casa a su manera. En el fondo es algo súper bonito porque es algo que se valora, porque usted sabe que cada cual hizo su casa como la quería hacer y sabe cómo está hecha, o sea, sabe cómo son sus cimientos, el esqueleto, cómo es toda la construcción. No teníamos la escritura, entonces ahí recién nos dimos cuenta de eso. Entonces por eso yo me metí más en el cuento y conocí más los vecinos, porque nos empezamos a reunir. Sí, y eso fue cuando salió la prensa que iban a rematar los sitios. Pero lo que más me recuerdo yo que de ese año empezamos como a reunirnos para hacer quien nos representara y empezar a juntar fondos y contratar un abogado. Vendieron los hermanos, vendieron los hijos. Entonces hubieron sitios que lo vendió un hijo y después vino el hijo de ese y vendió, las mellizas sobre todo, ellas vendieron sitios, pues lo volvieron a vender. Entonces era vender nada más. Fuimos llegando de a poco, comprando, porque ellos vendieron así como sitios. Y compramos. Pero una vez que compramos ya después, como todo, empezamos a exigir de que necesitamos alcantarillado, que necesitamos que nos pavimente, que llegue el gas, que llegue todo. Estábamos dentro al lado de una población y la verdad que no teníamos ningún beneficio. Conscientes de la precariedad legal en la que estaban inmersos, los vecinos del loteo Aer deciden organizarse, siendo liderados por Laudelino Sierra, un peluquero que se había autoinstruido en temas legales y que dedicó una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en hacer ver a las autoridades la necesidad de regularizar los terrenos en que estaban viviendo junto a sus familias. Bueno, yo creo que como está el señor Sierra, que ellos estaban más metidos en el cuento como eran las personas que habían llegado primero. Entonces yo creo que él era un hombre muy averiguaba cosas, entonces él yo creo que empezó a decir, ¿sabe qué vamos a hacer?
no nos quedemos con las manos cruzadas, tenemos que hacer algo. Y el hombre era muy encarador hacia las autoridades. Y iba para allá, conversaba, tenía ese don el hombre de trabajar. Para eso hay que tener una cierta particularidad para uno poder trabajar con las autoridades y también cómo ir a pedir las cosas a las autoridades. Pero este hombre trabajó y consiguió muchas cosas. El hombre iba al frente. Se empezó a poblar todo el sector, se empezaron las subdivisiones, empezaron a poblar. Mi tata decidió formar un grupo para poder empezar a luchar por sus regularizaciones y obviamente sus títulos de dominio, porque ellos sabían que estaban comprando algo que no era legalmente de ellos. Mientras los vecinos realizaban gestiones para regularizar su situación, también debieron lidiar con la falta de servicios básicos. Y los vecinos me dicen, hoy no tenemos agua. Yo le digo, bueno, vámonos, po. Y nos fuimos a ESMAG, nos llevó el caballero acá, nos fuimos en su camión. Entonces llegamos a Aguas Magallanes a reclamar por el agua y yo me fui con mi guagua. Entonces nos querían atender, nosotros queríamos pedir que nos den un collerín, que nos den agua, eso. Entonces él se metió por el estacionamiento, dijo, viene saliendo el gerente, porque él lo ubicaba. Viene saliendo el gerente y se puso adelante. Se atravesó adelante y dijo, no, es que usted no va a atender, no puede arrancarse, porque él dijo, va a arrancar. Y nos reímos tanto y el gerente volvió. Y nos atendió y dijo, ya, ¿qué es lo que quería? Y le contamos. En octubre de 1997, finalmente, el serbio entrega las escrituras de propiedad definitivas a los incansables vecinos encabezados por Laudelino Sierra. Y justamente cuando fue época de elecciones, ya hace años, como iba a salir un senador, diputado, nos citaron a todos abajo en el MOP, donde está ¿cómo se llama? La vivienda de urbanismo, y ahí nos entregaron uno por uno nuestro título de dominio, ¿ya? Después de 10 años. Estaban contentos porque muy felices porque era algo que les había costado tanto, todos los ahorros de una vida de mucha gente, muchos matrimonios jóvenes que estaban empezando sus vidas familiares. Orgullosa de lo que se ha logrado, porque bueno, yo creo que acá, o sea, lo más importante fue cuando nos entregaron la escritura. Y por eso yo creo que también queremos que nuestro pasaje lleve el nombre del caballero que luchó por nosotros. Como una forma de rendir homenaje a este líder vecinal, la Municipalidad de Punta Arenas modificó el nombre de la calle Rolando Matus por Laudelino Sierra, quedando su nombre inmortalizado en el corazón de las familias y en la población que motivó su lucha. Los vecinos del barrio Camilo Enríquez también han vivido tragedias y hechos policiales que quedaron marcados en la memoria colectiva. Fue el caso de un arrendatario a quien 2 sujetos le robaron, lo mataron y luego incendiaron la casa que habitaba con la intención de ocultar el crimen. Era el 2 de abril de 2010. Cuando sentíamos la música que estaba muy fuerte, muy fuerte, y la verdad que a nosotros nos molestaba porque no podíamos dormir con la música. Nos acostamos enrabiados porque la verdad que en ese momento teníamos mucha rabia porque queríamos descansar y no podíamos por el ruido de la música. A eso de las 6, 7 de la mañana nos empiezan a golpear la ventana de la pieza de mi hija. Y veo que la vecina Daniela, que vivía al lado de nuestra casa, con el esposo empezaron a gritarnos de que la casa se estaba incendiando, nuestra casa. Y lo único que atiné fue a sacar a mis hijos, mi esposo, salimos y nos fuimos, mi esposo sacó el auto y salimos y nos quedamos en el auto afuera esperando que los bomberos apagaran el incendio, porque la verdad que uno lo único que le interesa en ese momento es la vida. De repente se acerca a mi vecino y me dice, yo le digo, por suerte no pasó nada, le digo yo, gracias a Dios, parece que no hubo nadie en grave. No, vecina, me dice, si mataron a una persona. Entonces yo quedé así como, o sea, ¿qué pasó? Me dice, no, dice vecina, si en ese momento que usted escuchaba la música era porque estaban matando a alguien ahí al lado. Y me dice, el caballero era el caballero que trabajaba en el campo y que justamente había llegado y estuvo celebrando con 2 personas más y esas personas lo mataron. Un episodio muy triste,
demasiado triste para toda la población, porque a ese vecino lo mataron, lo estrangularon, le robaron, le quemaron la casa, estaba arrendando el vecino. Los pobladores de Camilo Enríquez anhelaban contar con una sede para la Junta de Vecinos. En 2007 se elige una nueva directiva encabezada por María Inés Mussenmayer, quien junto a Juan Muñoz, Corina Vergara, Osvaldo Minte, entre otros dirigentes, logran que el Serviu les asigne un terreno de 400 metros cuadrados, sobre el que se levantará un moderno edificio diseñado por el arquitecto Dante Brizuil. Muchos años que costó lágrimas esa sede. Nadie sabe todo lo que hubo que caminar, todo lo que hubo que andar por presentar papeles tras papeles, quedábamos en el camino, volvíamos. Y entonces habían tantas cosas que tantos sinsabores que de repente uno sabía. Muchas veces creen que el dirigente anda mendigando. El 1 de octubre del 2015, ahí se inauguró la sede. Y bueno, ahí incluso hay gente que ya está fallecida, que vino Cerario, que ese tiempo era presidente de la Unión Comunal. En septiembre de 2020 se implementa el programa Quiero mi barrio en Camilo Enríquez y Loteo Aer, tanto en el ámbito social como urbanístico. En primera instancia se realizó un diagnóstico que arrojó las necesidades de los vecinos asociados a los ejes medioambientales de seguridad e inclusión. Según la encargada social del programa, Catherine Miranda, lo que más se trabajó es el eje de identidad, que está relacionado con la capacitación de los nuevos liderazgos aplicados a las organizaciones. Se ha potenciado la asociatividad, fortaleciendo la Junta de Vecinos, creando el Consejo Vecinal de Desarrollo, lo que fue motivación para que los vecinos se organizaran y de forma autónoma conformaran un centro de madres y en este último tiempo un club de adulto mayor. En lo urbanístico se desarrolló el plan de gestión de obra, consistente en una primera obra de confianza, la fabricación e implementación de canastillos basureros, el mejoramiento e implementación de luminarias y construcción de áreas verdes recreativas en calle Fray Camilo Enríquez y el mejoramiento de circulaciones con casi 550 millones de pesos en inversión. A estas iniciativas se suman obras ejecutadas por la Municipalidad de Punta Arenas en señaléticas y áreas verdes. El programa Quiero mi barrio llegó a, como te dijera, como a revivir esta población, porque esta población estaba ahí, no había nada. Estaba la junta de vecinos y de repente a fin de año la vecina pasaba puerta por puerta, quién tiene niños, por el regalo de la municipalidad y esas cosas, pero la junta de vecinos como junta de vecinos no estaba funcionando. Ha significado que las viviendas adquieran más valor, ¿ya? Además que las plazoletas, la luminaria, el hecho de que allá abajo, por ejemplo, era peligroso, ¿cierto?, pasar, pusieran espejos. Yo creo que ha sido un gran aporte el programa Chile Quiero mi barrio, ¿cierto?, para nosotros, y que haya junta de vecinos y que también haya una directiva que se preocupe de esta actividad. Ha sido muy bueno. Se han conseguido muchas cosas, muchas cosas se han conseguido, de que si no hubiera estado Quiero mi barrio, no sé cómo hubiera estado el barrio. Muy bueno, en la cual yo estoy en el programa Quiero mi barrio. Muy bueno porque ha servido para todos los vecinos, principalmente para la persona mayor de edad. He visto bastantes mejoras, porque de hecho la población estuvo un buen tiempo que no se hizo nada, que no habían intervenciones de ningún tipo. Bueno, ahora con este programa se ha visto que ha ido mejorando, se ha ido hermoseando a la población. Muy bueno porque así se volvió a reactivar la Junta de Vecinos. En ese entonces yo participé en el Tricel para renovar la nueva directiva. Y todas estas cosas que se están haciendo, la verdad que es bueno porque la población está bien abandonada. Excelente porque eso busca la integración del barrio, de crecimiento y de que las personas puedan participar e integrarse. Motivarse a seguir, que el barrio se sienta fortalecido con los distintos servicios,
El Quiero Mi Barrio fue un aporte tremendo y yo no me arrepiento de habernos metido en este proyecto. Porque gracias a eso los vecinos han sido muy ayudados para hacer sus proyectos personales. Ha sido también para los proyectos del barrio. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.